Pues nací en la Ciudad de México, en una zona de Tacubaya, en un pueblo de Tacubaya, que en esa época no era tan pueblo, ¿verdad? Pero mi familia era una familia, pues como las típicas clase media mexicana, aunque había un tema muy particular, o hay un tema muy particular, que la parte materna de mi familia viene de la Guerra Civil Española, mi mamá era española, entonces eso nos marcó mucho. Entonces en mi familia, como toda familia nuclear, vivían también mis abuelos con nosotros. Somos 4 hermanos, mis padres, mis abuelos, mi tía abuela, mi otra tía, entonces era un núcleo familiar amplio y pues una vida muy divertida, yo podría decir, y con mucho acceso también al mundo de la política, de la cultura, dadas las raíces que tenía, sobre todo del lado materno de mi familia. Del lado paterno, aunque mi apellido Schultz, mi familia, son muchas generaciones en México, no hay una ascendencia directa alemana. De hecho, mi abuela paterna era chiapaneca y además a mucha honra con sangre indígena. Mi abuelo era de Toluca, entonces realmente es una familia mexicana que luego pues yo soy completamente mestiza por el matrimonio de mis padres, ¿no? que él era mexicano y mi mamá española. Mi abuelo era pintor, mi abuelo era un artista, mi abuelo materno, y tenía pues amigos del mundo intelectual, de español. Se reunían en la casa a veces gente como Concha Méndez, la poeta española, que había estado casada con Manuel Alto Aguirre, poeta español también, amiguísima de García Lorca, y se hacían un poco tertulias. Los sobremesas en la casa eran de tertulias, de hablar de muchas cosas. No solo era política, era hablar de muchos temas culturales, o mi abuelo de repente hablaba de Lope de Vega, pero de una manera muy coloquial, no era para nada arrogante, era parte de una naturalidad. Y yo recuerdo con delicia esas sobremesas. Y por supuesto había el tema político. La biblioteca de mi abuelo para mí era una biblioteca maravillosa. Mi abuelo llegó a México con lo que traía puesto y su biblioteca fue hecha de bibliotecas de viejo, o de bibliotecas, pero de librerías de viejo. Y fue un hombre que leyó siempre, independientemente de no haber tenido dinero. Entonces entrar a ese mundo de los libros de mi abuelo materno, o al mundo de las matemáticas, porque mi abuelo paterno era matemático, pues yo digo que me marcó mucho. Son ejemplos de cómo se fue dando ese entorno familiar, pero era una niñez completamente normal, o sea, no es que nos metieran esos temas estaban en el mundo de los adultos. Bueno, pues bienvenidos, estamos en mi oficina y como ven, pues yo vivo rodeada de libros impresos. Ha sido mi vida siempre y yo no puedo concebir la vida sin el libro de papel. Eso es algo importantísimo de que yo tengo que destacar siempre. El libro de papel como una memoria, el libro de papel como una memoria no solamente de lo que yo soy, sino un poco de la memoria histórica de la humanidad y de la manera como de una forma táctil y de una forma olfativa uno puede remitirse, evocar a lo mejor el momento en que leyó un libro, o a lo mejor el momento en que entró en contacto con un autor, o en el momento en que un autor te dio una dedicatoria, y simplemente el tocar o ver una portada, tienes una transmisión directa, o sea, una evocación directa a épocas importantes. Yo como editora, pues conti más, ¿no? El libro electrónico, pues es una herramienta como es la computadora, pero si cualquier persona que escribe un diario y que lo escribe con pluma, y sabe el valor de tener una pluma fuente y la tinta. Yo lo que digo, la era digital ya está aquí y no podemos pelearnos con ella. Hay que utilizarla como una herramienta. Por ejemplo, en mi iPad yo tengo, además de libros que consigo como libros viejos, que no tienen derechos de autor y que los puedes bajar libremente. Soy muy respetuosa de los derechos de autor porque toda la vida me he dedicado justamente a eso, ¿no? Y tengo que cuidarlos. Yo nunca he comprado un libro pirata y es más, lo combato a todo lo que da. Entonces no podría bajar un libro sin haber pagado. He pagado 2 libros nada más porque tienen derechos y he bajado muchos que no tienen derechos, que están libres y que me gusta leer mucho en inglés por un poco también pues, practicar el idioma y porque ese idioma he leído a Oscar Wilde, he leído a Jane Austen, a clásicos de la literatura inglesa en su idioma original por un tema de vocabulario y por aprendizaje. Entonces, eso es lo que hago yo de manera electrónica. En general, la era digital está aquí, convive
todos los días con otros formatos, con otros soportes, pero el valor del libro impreso, aquí pues, vemos libros que a mí me ha tocado editar y que tienen para mí una memoria demasiado personal. Y cuando digo demasiado, nunca hay demasiado para personal, y sería una aberración quizás, pero sabemos que Vicente Leñero falleció justamente los días de Phil, y Vicente Leñero fue una persona a la que quise mucho y me tocó editar, después de un tiempo que había dejado de publicar, su siguiente novela, después de varios años de silencio en el área de las novelas, de la novelística. Como dramaturgo había hecho algunas cosas, sobre todo como reportero, como periodista en proceso, pero como novelista no había publicado nada. Lo contacté, nos contactamos y le contraté La vida que se va, que es esta novela, que me tocó trabajar con Vicente desde cero, desde que era un manuscrito, desde que nos sentábamos a platicar pues las correcciones, cómo iba a ser publicada, cuándo iba a ser publicada, proponerle la portada. Entonces, el tocar este libro, para mí así tocar la parte táctil, no olfativa en este caso, pues es la comprobación de una amistad. Bueno, mis pasos en el mundo laboral comienzan porque yo fui maestra de inglés muy chica de niños de secundaria y de preparatoria. Esta es una etapa en la que me gustaría nunca regresar. Ya tuve esa experiencia y todas las experiencias te enseñan y te forman. Posteriormente incluso di clases también de ciencias sociales, pero ya concretamente conforme yo iba estudiando la carrera me metí a trabajar como editora. Como decía, trabajé en la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México y comencé como redactora, luego me dieron la jefatura de redacción, luego fui jefa de información, seguí trabajando como reportera. Ahí ya tenía una columna en un periódico y escribía una columna en un periódico. Posteriormente entré a trabajar al CIESAS como jefa de publicaciones, duré varios años. En la universidad, en la UNAM, trabajé en distintos centros de investigaciones como jefa de publicaciones, encargada pues obviamente de todo lo que es el concepto de una edición. Fui también subdirectora en el INBA de promoción de la lectura. Este es el único año que no he trabajado con libros directamente, sino haciendo investigación sobre los procesos justamente de promoción de la lectura. Y posteriormente, yo creo que en 91, 92, fui jefa de redacción de varias revistas, una de ellas Cuadernos de Nutrición, y en el 93 es cuando me incorporo a Grupo Santillana como editora ejecutiva de Alfaguara, y ahí hago una carrera de directora editorial literaria. Mi carrera alterna, aunque yo estudié historia, es la literatura. He sido una lectora de literatura toda la vida, y a partir de ese momento es cuando entro en acción y en contacto con los grandes escritores de nuestras plumas. Fíjate que en el 93, en 1993, justo cuando yo acababa de entrar a Alfaguara, a mí cuando me preguntan qué libros te han marcado en la vida, te voy a decir cuál en concreto. Me dan un inédito de Carlos Fuentes, El Naranjo, que en esa época se llamaba El Naranjo, los círculos del tiempo. Por razones que no vienen al caso, luego nada más se llamó El Naranjo, una colección de cuentos de Carlos Fuentes. Y para mí pues fue el gran reto de la vida como editora, de repente entrarle a un manuscrito de Carlos Fuentes y hacer que ese libro que yo encuentro con unas hojas a máquina, que además había partes que no se entendían, y luego el maestro Fuentes, que tenía una caligrafía muy particular y que me ponía correcciones así alrededor del manuscrito o mecanuscrito, y eso, editarlo y eso darle forma de libro, para mí fue un reto gigantesco. O sea, yo creo que es uno de los momentos clave de mi carrera como editora, en el momento que cae en mis manos ese libro, y a partir de ahí entro en contacto con Carlos Fuentes, trabajo con él 17 años de mi vida, y le debo mucho como editora, le debo mucho como persona, le debo mucho como amiga, y pues edité a partir del 93 hasta un año antes de que él falleciera todos sus libros. O sea, realmente para mí fue un tema muy, muy fuerte el contacto con gente como Carlos Fuentes,
Luego, bueno, tuve la oportunidad de conocer a grandes escritores mexicanos, de seguir conociéndolos, y he sido editora de mucha gente. Trabajé muy de cerca con José Saramago, aunque la edición se hacía en España, toda la parte de presentación. O sea, el editor también es un poco la persona que maneja la agenda, que lo representa en México. Entonces he trabajado con Pérez Reverte, con el que trabajé también muy de cerca libros como La Reina del Sur, que sí corregí, con Saramago, con Vargas Llosa, al propio Benedetti le trabajé varios libros. Nunca lo conocí personalmente, pero tengo anécdotas divertidas de Benedetti. Pues tengo muchas anécdotas muy divertidas, otras más serias, autores como Alberto Ruiz Sánchez, como Javier Velasco, que en cierto sentido te puedo decir que fui su descubridora, y él lo puede decir también, porque la novela que ganó el premio Alfaguara, la primera que la tuvo en las manos fui yo, y fue cuando dije, pues esta novela Diablo Guardián vale mucho la pena, y la mandamos al premio, pero la leí siendo un manuscrito de alguien que no conocía. Y pues muchas experiencias. Te puedo hablar de que en mi vida editorial yo he trabajado más de 1500 libros, he tenido bajo mi cuidado, me ha tocado pensar en colecciones, crear colecciones, encargar libros o hablar con un autor y decirle, oye, ¿por qué no escribes este libro? ¿O por qué no haces esto? He hecho trabajo también periodístico, de libros que desde el cero me ha tocado escribir a mí, un poquito, ya no voy a decir autores porque soy autora fantasma de algunos libros, ¿no? Entonces, con anécdotas del mundo editorial, pues son muchos años, entonces tengo todas. La poesía es un arma cargada de futuro, de Cantos Iberos, 1955, Gabriel Celaya. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día. Como el aire Pues así como decía yo que toda edición tiene una historia, que todo libro tiene una historia, esta es la historia moderna en la que hablamos de que un libro tiene X número de ejemplares. Hay un tiraje mínimo, no sé, 300, 500, promedio en México 3000 ejemplares. Eso es lo que ocurre hoy en día, pero hubo momentos en la vida, sobre todo, por ejemplo, desde los códices hasta los libros de los amanuenses, que los libros eran uno solo, es decir, previo a la imprenta, y después con la imprenta pues fueron muy pocos. Los libros que se conservan de ciertas épocas, prácticamente de alguna edición hay un solo título, o de alguna edición solamente era un título, es decir, era el libro tal como se concibió en su momento. Ese valor de ese libro y de ese momento y esa historia se resguarda en las bibliotecas, y ahí vienen los libros incunables, ¿no? Este tipo de ejemplares que tienen un valor único, un valor que trasciende la parte económica. Quizá no es conveniente hablar de dinero, de un monto económico, cuando uno habla de ese tipo de ediciones, ¿no? Por ejemplo, en Italia acabo de estar en una biblioteca de arte medieval con libros, con unos incunables que tenían que ver con la historia de cierto momento de la ciudad de Bolonia, ¿no? Y tienen un valor que va más allá de lo económico. O sea, ver ese texto, que por supuesto no puedes tocar porque son libros que se pueden deteriorar en cualquier momento. Está una vitrina y uno los ve con una vitrina, pero ver toda la parte, toda la dedicación de la caligrafía de aquella época, ¿no? El idioma de aquella época, muchos de ellos escritos en latín antiguo, las ilustraciones, o sea, son verdaderas obras de arte, ¿no? Y lo importante es que hay templos, como son las bibliotecas, que los resguardan, que se encargan de poder garantizar que siguientes generaciones de lectores podrán verlos. Probablemente no tenerlos en la mano porque no es conveniente, pero podrán verlos.
como directora general, lo que para una empresa de esta magnitud, de esta categoría que es Phil Guadalajara, pues mi trabajo tiene mucho que ver con una visión panorámica, con el trabajo, pienso yo, de una antena parabólica en la que tienes que estar área por área supervisando, viendo qué va a ocurrir, obviamente planeando con muchísima anticipación. Hay un trabajo de promoción de la feria, tanto nacional como internacionalmente, con lo cual tengo que estar viajando pues, con cierta frecuencia, no nada más yo, todo el equipo. La feria tiene diferentes pilares, vamos a decir. Es una feria que yo considero que es mixta, porque al mismo tiempo que es una feria abierta al público, también es una feria para profesionales, es una feria de negocios. Y mucho de lo que mantiene a la feria es justamente el trabajo de los profesionales del libro y lo que él ha posicionado como lo que es, ¿no? Si no, pues sería una gran feria, un gran festival cultural, pero no tendría el otro componente que es fundamental. De la misma manera que también es una feria académica, es una feria de las ideas, una feria del pensamiento, porque se inscribe y la produce una universidad pública mexicana, una universidad de la tradición de la Universidad de Guadalajara y con la calidad humanística que tiene nuestra universidad. Con todo ese componente, pues hay un ejército de personas trabajando, y no digo en el comité organizador de Phil, hay un ejército de personas que trabajan para Phil año con año, que no necesariamente son parte de mi equipo, y nosotros tenemos que coordinar y que estar pendientes de todo. El resto del año hay un trabajo administrativo, es cuidar el presupuesto y conseguir el presupuesto, es ir a negociaciones con autoridades, es ir a negociaciones a ferias internacionales de libro, es representar a Phil en muchos foros internacionales, son invitaciones para participar también en ferias de libro. Es fundamental que tanto yo como directora como el equipo viajemos a lugares donde se habla del libro y de la lectura, ver qué ocurre en otros países, ver qué hacen otras ferias internacionales. Hay una frase que a mí me gusta mucho. En el momento que uno llega a la cumbre del éxito, no te puedes dormir en tus laureles. Yo no creo ser importante. Lo importante es todo lo que representa Phil. Y yo, bueno, soy una cabeza de Phil, pero a mí lo que me interesa más es dar a conocer lo que hace todo mi equipo y lo que hace toda esta feria. Lo peor que le puede pasar a un libro es que no tenga lectores. Y te lo dice un editor, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un libro es que tú consideras que ese libro tiene un interés general, es para un público muy amplio y el público no lo ve así y no tiene lectores. Entonces, lo peor que le puede pasar a un libro, como a un autor, como a un editor, es que aquella botella que tú lanzas al mar, nadie la rescate. Bueno, como ha sido un poco este programa, pues surgió de lo personal a lo profesional, pues solamente hacer hincapié que los libros no se producen como si fuera una máquina de tortillas, que pones la masa, la echas a la tortilladora, ¿no? Le das ahí a la manivela y sale una tortilla. Hay toda una producción, hay todo un trabajo intelectual, es una idea primero, todo libro surge de una idea. Esa idea se plasma por escrito, ese primer manuscrito se tiene que procesar. Entonces, que es muy interesante que quien lea un libro, incluso un libro digital, entienda que no se produjo de la nada, que hay atrás de cada libro una concepción, un trabajo que involucra a muchas personas, por supuesto al autor, al editor, pero a muchas más personas, para que le den un valor.
Pues yo no me he puesto a pensar en cómo me gustaría ser recordada. Yo creo que en realidad yo trabajo todos los días pensando que mi trabajo habla por mí misma, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, lo pensé mucho cuando me tocó crear la Feria del Libro en Español de Los Ángeles, porque fue una iniciativa completamente nueva y que a la gente le brindó no voy a hablar en pasado, porque además ahora en mayo regresamos a Los Ángeles, pero hablo de estos primeros momentos cuando llegamos a Los Ángeles y para la gente era la gran novedad. Entonces yo decía, bueno, pues si de alguna manera yo participé en esto, es poniendo mi granito de arena para que la gente lea, poniendo mi granito de arena para promover la lectura, para promover la educación. Yo creo que ese sería, pues en todo caso, mi legado, ¿no? Que yo he sido una persona que se ha dedicado a los libros y a hacer que los demás, y a contagiar el gusto por los libros, a seducir a los demás para que lean, y que ha sido un papel que, la verdad, creo que ahora que lo pienso, lo he tenido desde muy pequeña. Soy un ser muy conciliador, soy conciliadora. Soy una persona que no quiere pelearse con el mundo. Sin embargo, soy una luchadora. O sea, puede ser paradójico, pero siendo una luchadora, también me gusta la conciliación. Soy muy organizada, extremadamente puntual, neuróticamente puntual. Soy una lectora ávida, y no sé si es un calificativo tal cual, pero bueno, soy una lectora voraz, esa sería la palabra, y soy muy leal, soy una persona muy leal. Le doy un valor muy importante a la lealtad, en el sentido más amplio de la palabra.